Perdón. Obviamente tenían gas. Otro gas, en fin. ¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Tigrain y sean bienvenidos a Master Duel. Hoy tenemos que directamente, como sabrán, hoy es día 28 y Konami decidió tirar una nueva actualización para tirar un par de arquetipos que respectivamente necesitaban soporte y que respectivamente algunas cartas obviamente sabíamos que iban a salir sí o sí. Una de ellas, como ya saben, son las Dragon Maid. Obviamente las Dragon Maid tenemos que salieron varias cosas respectivamente en términos de arte. Primero salió un evento enfocado más o menos en los inicios de Master Duel. Obviamente habrá gente que diga que piensa que es mala idea o buena idea. Eso depende, porque realmente cuando salió Master Duel originalmente se tenía un formato muy viejísimo. Recuerdo que cuando salió Master Duel, en ese entonces estábamos diciendo que Master Duel salió en un tiempo donde literalmente el formato estaba, por así decirlo, por el formato que se utilizaba antes de que saliera el Destiny Hero Finish Sugai. O sea, directamente estamos hablando de que era un formato un tanto desbalanceado directamente. Ok. Era un formato un tanto de que se podría decir que era en parte de sencillo, pero no tan opresivo, pero tampoco era tan, por así decirlo, competitivo y cancerígeno. Porque faltaban muchos de y muchas estrategias y literalmente los de no eran del todo tan fuertes en aquel entonces. Tenemos que agregar unos accesorios en la tienda, por ejemplo, protectores, el icono de la carta de Morgana, Ana de Wizard Eye, que sí, esta carta salió. Por motivos de Halloween tenemos un campo de cementerio y tenemos un campo de cosas de fantasmas de Halloween directamente. Adicionalmente a eso, tenemos ofertas nuevas. Por ejemplo, tenemos la oferta de las Dragon Maid, que en esta oferta tendremos que recibiremos un álbum de Dragon Maid, la moneda, un wallpaper y obviamente un protector nuevo. Recordemos que ya teníamos un protector de Dragon Maid directamente antes. Y como tal, como mencioné antes, también tenemos un par de... Recordaron que, que en un pasado retiraron todas las cartas de algunos sobres que salieron antes, pues algunas de esas cartas que retiraron van a ser puestas en este nuevo sobre. Entre ellas, una versión alternativa de la Housemaid. Y claro, la Housemaid tiene ahora animación. Y la carta de Dragon Maid Hospitalidad, que también tiene esta nueva ilustración. Obviamente ambas cartas son UR. Aunque bueno, esto ya cualquiera lo sabe porque claro, se vendió la estructura de los Dragon Maid. Y por último tenemos el nuevo sobre de Beat the Boss. Incluyen algunas cartas como los Noveles, las cartas Best, la carta Z Quantum y una carta nueva Dominus directamente. Obviamente las voy a mostrar todas en su debido momento ahora mismo. Obviamente tengo que gastar porque es para, obviamente, para subir contenido y también porque, como saben, grabo yo repeticiones de todos los eventos de Master Duel. Primero tenemos el típico de Stun y Cancerígeno que solía existir originalmente en el formato. Este era un tipo de estrategia que era normal cuando salió Master Duel. O sea, tenemos 3 compulsores, un Threshold Adjustment, Macrocosmo, un Regeki, un Harpy Feral Duster, Pot Desire y Pot Extravagant y lo que viene siendo Pot Prosperity y un Lighting Star. Y obviamente tenemos Kaiju, Danger y cartas que como pueden ver su única función era matar el Strade. Este era un tipo de estrategia que era muy común de ver literalmente cuando empezábamos a jugar Master Duel. O sea, cuando empezábamos a jugar Master Duel, este tipo de estrategia era lo más común del mundo. O sea,
jugadores que literalmente jugaban exactamente a lo que juegan los Tenpai. O sea, por eso literalmente que siempre que veo un jugador Tenpai digo, oh, sí, otra vez este güey repitiendo la misma estrategia que se utilizó cuando salió Master Duel directamente. Porque en serio, este tipo de estrategia era lo más clásico que te podías ver cuando cosa surgió. Un Death Brigada. Y sí, estoy hablando en serio, este era también era una estrategia también clásica. Jugabas un Death Brigada, pero llevabas el motor de lo que viene siendo la Soria. La idea era simplemente entretener a lo que viene siendo Soria Dragon para ir destruyendo cartas. Con este le devolvías cartas a la mano. Y obviamente tenías a Shurei para ir cosas, sacándole del juego todo lo que invocara. Y obviamente tenías a Polusa para negar y las Scott Soccer para finalizar el duelo. Directamente. Esa era la idea exacta de este duelo. Y era una estrategia muy fuerte en aquel entonces. De hecho, para que vean lo cancerígena que es, estamos usando los tres sí, y estamos usando tres As Blossom y no tenía y teníamos sacado The Grey a 2, o sea. Ay, ese tipo de situaciones. Y por último el Thunder Dragon. Si querían deck que daban asco, esto era una clara demostración de un deck que daba asco, de verdad. La estrategia Thunder Dragon, porque te juegan el Colossus, olvídate de que tu adversario vaya a poder robar algo directamente fuera de la draw phase. Porque te ponían un Thunder Dragon, te dejaban un Colossus y luego te tiraban en la segunda fase ante las Thunder Dragon y a joder. Porque literalmente la idea era siempre estar teniendo recursos de Thunder Dragon en la mano. Ay, Dios mío. Esos eran momentos de los cuales te querías jalar literalmente la greña. Habrá algunos que por así decirlo dicen que no es buena idea, pero créanme, el formato como era antes y como es ahora es totalmente diferente y te deja en claro de que el formato antiguo de Yugi parecía cosa de un juguete de niños en comparación al formato actual. Ah, cierto que todavía tengo estos sobres, las cartas de esta que nunca gasté. Dame esto, que es obviamente. Y listo, conseguí todas las recompensas del evento de fútbol. Que eran lo que viene siendo 10 tickets, 50 gemas o un slip de un jugador de fútbol. El Rescue Rabbit con una camiseta de fútbol y una versión de Rescue Rabbit alternativa con el güey de fútbol. Ah, y lo que viene siendo el wallpaper del Rescue Rabbit con camiseta de fútbol. Ok. Ahora toca ver lo que viene siendo lo nuevo que ha introducido Konami. Tenemos el deck, como dije, la nueva estructura. Introdujeron esto de los Super Best, que es una referencia clara a Gladius, las Ladies de los cosas de los Dragon May. La carta, esta carta que es de los Super Quantum, que eso es una referencia a los Power Rangers. Y de hecho, para los que no sepan de dónde salieron estas cartas de Super Best Metal Slayer, en realidad es una inspiración muy fácil. Los juegos de recreativa, o sea, los juegos de recreativa que existían, Space Invasion, por ponerle un ejemplo, y Gladius, el juego de maquinita que existía literalmente en la recreativa, en ese que está basado en lo que viene siendo este arquetipo de máquinas. O sea, son puros monstruos, naves gigantes que obviamente una nave pequeña como Gladius rompía directamente para terminar los stakes. Como Gladius representa una nave básica, obviamente las variantes, la Viper y la Viper L son las referencias a las mejoras de la Gladius que podías tener en el propio juego. No eran tan rotas, pero estamos diciendo que rompías estas naves originalmente con esas naves no tan rotas. Anyway.
tengo que hablar de esto porque introdujeron muchas cosas que son importantes para el meta. Primero, tenemos en cuenta que introdujeron a la Lotatina, o por así decirlo, Lady Dragonmaid. Esta carta es muy fácil de bajar, como expliqué en un pasado. Es simplemente tener una Dragonmaid en el campo y una en el cementerio. Recuerdan que el de Dragonmaid tiene tantas opciones para poder hacer esto, que tú incluso hasta podrías forzar las opciones para tener casi 6 formas de tirar a esta carta. Opción 1, Kircher, y obviamente la versión de Kircher, Dragona. Opción 2, Parlo y su versión Dragona respectivamente grande. Opción 3, utilizar hospitalizada y bajar cualquier Dragon Maid, el especial sea de la adulta o de la pequeña en el cementerio. O sea, la pequeña del cementerio y la grande al campo. O al revés, la pequeña en el cementerio y la grande al campo. Opción 3, utilizar la carta mágica que te permite dropear una carta del coso de tu al cementerio. Y si tienes la otra carta en la mano, perfecto. Matas 2 pájaros de un tiro. Y finalmente, las otras opciones serían a través de buscando formas de interactuar con el campo. Otra carta nueva que ha sido introducida son el Cyber Dark World y la Cyber Jormunga. Estas dos cartas sirven en conjunto porque obviamente cuando tienes a la Cyber Jormunga directamente, gente, puedes invocar especial cualquier carta Cyber Dragón de tu deck a tu mano y decidir si equipársela o directamente tirar la especie al campo. Personalmente hay que tener en cuenta que esta es una opción facilísima para tirar fácilmente al Infinity, porque en vez de utilizar el Galaxy Knight, que te obligaba a gastar cartas del cementerio, utilizas estas dos cartas y ya tienes recursos para tirar al Infinity en cualquiera de las dos fases. Y obviamente, si lees el efecto de Jormungand, te das cuenta de que puedes tirar fácilmente también cualquier fusión del Ciberdragón en ese mismo turno. O sea, la idea es tener tanto el Infinity para negar y el Rampage para romper campo y ganar el duelo en ese mismo turno. Esa era la idea de estas dos nuevas cartas Ciberdragón. También tenemos el Miasma Dragon Tistina. Esta es una nueva carta del arquetipo Tistina que además de bustear el Boss Monster, es una carta que sirve de extender. Es una de las cartas que se introdujo para hacer esa Duelist Advance y es una carta bastante útil que puede hacer que el deck funcione casi parcheando todos los defectos que ya tenía antes. Es una carta bastante buena que fácilmente mucha gente en un principio menospreciaba el deck Tistina y que se tuvo que arrepentir debido a esta única carta. Adicionalmente a esto tenemos, como dije antes, la Morgana Wizard Die. Esta carta se trata como los Morganite y encima de que se trata como los Morganite, mientras esté en campo y tú tengas en tu cementerio una carta Morganite, nunca podrás atacar porque esta carta niega ataque por cada carta Morganite que tengas en tu cementerio. O sea, si tú tienes por lo menos unas 9 de cada carta, puedes negar hasta 9 ataques directamente porque el efecto de esta carta no es una vez por turno. No directamente. El de normal es agregar cartas mágicas Morganite. Y si tienes 3 o más cartas Morganite, obviamente te puedes cambiar todos los monstruos del oponente su ataque a 0. O sea, directamente esta es como una carta que sirve, como dije, para dar stun. Y también porque recordemos que cada carta Morganite hace algo diferente. Por ejemplo, este te permite tener 2 turnos, 2 normal, robar e incluso eso respectivamente. No podrás activar efectos de cartas de mano, pero de nada sirve si obviamente tu objetivo es generar más cuerpos directamente. Luego tenemos lo que viene siendo una que se enfoca en las magias. No, esta es de los Ashen. Iba a decir, aquí está la otra nueva, que te permite bajar monstruos de alto sacrificio sin sacrificar, y que las cartas mágicas de pago no tengas que pagar absolutamente nada. Y como no recuerdo, había
Aquí está la otra. Y esta es la que te permitía atacar 2 veces, respectivamente, y que el daño que le hagas al adversario sea el doble. Directamente. Y ahora la otra carta Dragon Mail que faltaba. La Dragon Mail Stern, pero que lo acaban de renombrar a Dragon Ball Selvan, que es como una referencia a Chamber, pero al revés. Como saben, todas las Dragon Mail tiene una referencia en su nombre a lo que viene siendo a la carta que representa Chamber Selvar. O sea, nombre de Chamber al revés. Esta carta, mientras está en el campo, obviamente no puedes cosas. Tus cartas de fusión no pueden ser, por así decirlo, destruida por ningún efecto. Es lo mismo que hacen las pequeñas, pero a diferencia de ser obviamente para ellas el efecto, esta protege todas las cartas de fusión. El otro efecto que hace es que cuando esta carta es descartada de la mano, puedes invocar especial cualquier carta de Dragon Mail que esté en tu cementerio fuera del juego. Y por último, el típico efecto de Dragon Mail, cuando termina la batalla, esta carta regresa a la mano directamente y tiras una Dragon Mail, sea de tu mano directamente. O sea, esto es como por así decirlo. Con este tú puedes bajar a Chamber. Chamber obviamente activa su efecto y buscas una magia. Y en el caso de que tú no la invocaras por Chamber, obviamente ya saben, el resto de la historia se repite y terminas con Ladies en el campo directamente. Otra carta que va a tener mucha relevancia es esta de Shouting Element. Esta carta sirve muy bien no solamente en el deck Tistina y también en el deck Ascent, sino también sirve en deck como el K9 debido a que es una carta buscadora genérica directamente. Que sí, también si tú la remueves del cementerio puedes tomarle una carta al adversario, pero es una carta que es, como dije antes, ahorita no vale casi la gran cosa, pero esto es una carta como Bonfire, así que tengan en cuenta de que mucha gente va a utilizar esta carta como el reemplazo de Bonfire directamente. Por la ruta que está. Pero, en fin, regresamos a las otras arquetipos que no mencionaba. El Nubel recibió esta carta y esta carta. Que esta es para... Que esta en rasgos mayores lo que hace es agregar cartas que no sean péndulos. En su forma de péndulo. Y cuando te invocas especie, cuando tu adversario invoca algo especial, te invocas esta carta también especie. Y el otro efecto en el que cuando esta carta es tributada, se agrega el extra monster, se le agrega el extra D y obviamente se pone la péndulo son como la otra. Pero esta la diferencia es que sube los monstruos de efecto a 3 niveles y encima de eso, cuando tu adversario invoca algo especial, el cálculo de daño remueves una carta mágica de ritual y puedes utilizar el efecto de la carta siempre que esté en la mano o incluso en el cementerio. Y la Angry Burger lo que hace es la versión mejorada de la Hungry Burger, además del típico efecto y que recordemos que con el Boss Monster te puedes bajar esta carta de inmediato. Esto hace que la adversario tenga que atacar obligatoriamente esta carta y una vez por turno tú revelas esta carta en tu mano y agregas cualquier carta noveles de tu deck a tu mano. Y esta carta se baraja de regreso al deck. Y efecto rápido, tributa a su monstruo en modo de ataque e invocas especial al original Hungry Burger de tu deck. O sea, estamos diciendo que si esta carta está en el campo, obviamente vas a obligar a tu adversario a que tribute a su monstruo para invocar la original Hungry Burger. Por cierto, lo que son esta y esta carta funcionan con una carta mágica que está aquí. Esta carta se llama Novelty Receive of Boot. Esta carta lo que hace es que cuando se activa, mientras tú controlas un monstruo novela, tu adversario tiene que cambiar todos sus monstruos a modo de ataque, por obligación. O sea, esto es como por así decirlo una carta control. Y obviamente si tributas para un monstruo de, por así decirlo, ritual, o sea, si tú activas el efecto de todas tus cartas noveles de ritual, estamos diciendo que quien va a pagar, tu adversario va a tener que pagar 850 vidas cada vez que tú invoques un ritual. O sea, que si tú invocas, por así decirlo,
Si tú le quitas todo el campo al adversario por cada carta que se vaya del adversario, son 850 de daño respectivamente de gratis. Y finalmente, obviamente, cuando invocas especie largo de ritual, targeteas una carta de la receta o un nivel de tu deck y la agregas a tu mano. La única carta que no se puede agregar es esta misma. Y obviamente le incrementas un level. Este es el efecto. Estas son las 3 cartas numéricas que se introdujeron en Duelist Advance directamente. Como dije antes, se introdujo una nueva carta en Dominus que es un negador y es una carta que se va a utilizar como extender para algunos de como el Labyrinth y otras cuantas de más. Tenemos, como dije antes, este es un soporte directo de los Dragon Maid y algunos de genéricos, porque esta lo que requiere es una carta de dragón de fusión y, claro, un monstruo de dragón de nivel 7 o más. Lo que hace es que en tu main phase seleccionas una carta, sea en su cementerio o en el campo, y la baniseas. Si es del campo, revuelves una carta dragón que tú controles a la mano, lo cual esto funciona con el efecto de House Maid y le destruyes una carta al adversario. En la Battle Phase, obviamente, devuelves una carta dragón que tú controles y regresa esta carta de tu mano al extra de directamente. Y obviamente se invoca especial esta carta. Esta carta puede servir muy bien cuando tú estás utilizando el efecto de Sheo. Si usas el efecto de Sheo, obviamente utilizas el efecto de esta carta. Devuelves a la Housemaid de regreso al deck y regresa esta carta a tu campo. Problema, esta carta puede ser afectada por cartas como Call of the Grey, pero se puede contrarrestar si utilizaste el efecto de cosas de Ladies, porque el efecto de Ladies aprovecha, puedes fusionar cartas mientras estén en lo que viene siendo el cementerio o incluso puedes invocar cartas de fusión mientras estén o en el cementerio o en la zona que está removida o en tu mano o en el campo, o sea, por cualquiera de las 3 cartas. Esa es la ventaja que tiene la Lady, porque sí, ahí en su propio efecto lo dice. Formas de invocar, cuando se invoca especial, invocas especial otra carta Dragon Mail, y aquí lo dice respectivamente, en la parte donde dice durante el standby phase. Puedes invocar cualquier monstruo dragón de fusión, pero tienes que barajar los materiales sea de tu campo o de la zona de cartas removida, o sea, también aplica el cementerio aunque no lo dice ahí. Sí, directamente. Por otra parte tenemos, como dije, esto de los per Quantum y esta carta también. Y otras cartas de lo que viene siendo Generation Boss. Esta es una carta que también está basada es para el de los Power Rangers. Esta es de los cartas de y esta ya lo acabamos de ver. Adicionalmente a todo lo anterior, introducieron una nueva carta de los cosas de los Scourge, que es como un extender soporte que funciona como todas las Scourge, o sea, busca una carta, agrega una carta, activas el efecto y puedes literalmente fácilmente tirar al líder de los Scourge en ese turno. Esta es una carta de los Ashen que se llama Inferno Ashen, que esta carta cuando se activa le pones el campo al adversario directamente. Si tu adversario controla monstruos de nivel 8 superior, si tu adversario controla cartas o tienes vida en tu cementerio, le envías una carta al adversario al campo, le invocas a vida y directamente el adversario tiene que tener la carta en modo de defensa. O sea, esto es como, por así decirlo, una carta que sirve para literalmente le pones un campo al adversario, le pones a vida en el cementerio y le rompe todo el campo al adversario y luego te utilizas la carta que le diste al adversario para fusionar y ya te resuelves literalmente el resto del duelo. Por último tenemos un soporte directo para la carta de Halloween, porque recordemos que Halloween que habían salido estas 2 cartas el año. La carta de Halo y Wing habían salido el año pasado, pero ¿dónde están?
Bueno, que estaban por aquí las dos cartas. Anyway, creo que será más fácil buscarla así. A ver, a ver. Aquí está, aquí está. Está Halo y la de al lado es Win. La idea de estas dos cartas es, para así decirlo, la idea de la carta nueva que agregaron de estas dos, que son extender de esta, es que cuando tienes esta carta, obviamente buscas a las dos, o sea, buscas a Halo y Win. Y mientras tú la tengas esta carta, obviamente tú sabes ya lo que vas a hacer, porque el de Halo y Win solamente funcionan en deck respectivo. Una en deck zombie y el otra en deck spellcaster. Directamente. Recordemos que en Halloween hubo un evento centrado en estas cartas, así que es normal que le dieran esta carta de soporte a SD. Y por último tenemos una última carta que es Shipping Error, que esto sirve para cuando tú agregas cartas fuera del coso de la fase de robo. O sea, siempre que tú agregues una carta, el efecto se va a convertir en toma una carta. Tu oponente toma una carta de tu deck, la agrega a la mano, la mantiene revelada y en la end phase la devuelve de regreso al deck y robas una carta. Entonces, como por así decirlo, para servir de distracción para algunos y estrategias, pero no creo que sea una carta que es muy jugable. Ahora las preguntas importantes. ¿Merece la pena este pack o estructura? Digo, ¿merece la pena este pack? Seré honesto con ustedes. Si va literalmente... Si tu objetivo obviamente es tener un deck competitivo o una opción viable, porque recordemos que muchas de las estructuras que dio Konami de Master Duel, muchas de estas no funcionan como deberían. Por ejemplo, la de Utopía tiene el defecto de que sí, te dan 3 buenas cartas, pero el problema que tiene esta estructura es que le faltan demasiadas cosas y para buildear un deck de Utopía tienes que gastar demasiados recursos. O sea, tú vas a estar gastando muchos recursos para que al final el deck no funcione como debería. O sea, si tú vas a enfocarte en este deck de Utopía en utilizar solo a Sun Weapon, bienvenido sea, pero si tú quieres un deck competitivo de Utopía tendrás que gastar más recursos directamente. Magician Pendulum. Seré honesto con usted, el problema que tiene este deck es algo sencillo. Algunas cartas de este deck no sirven. Por ejemplo, esta carta no sirve para nada en el deck. Esta se utiliza mucho, esta se utiliza mucho. Esta también, está igual. Esta igual. Esta no se usa. Esta no se usa. Esta tampoco. Esta mucho menos. Esta se utiliza bastante. Esta se utiliza en algunas estrategias, pero realmente no sirven. Esta sí sirve. Estas dos son útiles, pero hay mejores opciones. Se utiliza, esta no. Y así sucesivamente podría ir viendo. Estas dos cartas, esta y la de al lado, no se utilizan. Esta tampoco. Esta mucho menos. Esta tampoco se usa. Esta mucho menos se usa. Esta sí se usa en algunas estrategias. El campo es opcional. Esto sí se usa. Esto también. Esto no se usa, pero solo esto se usaría más para de OI. Esto no se usa. Esto no se usa. Esto tampoco se usa. Esto puede servir en algunas estrategias, pero tampoco se usa. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. O sea, ahí estoy desbaratando más o menos algunas de las estructuras de Master Duel. Esta Seré honesto, todo el Dead Cypher no sirve para nada. Sirvió en un principio, ahora ya literalmente es uno de esos decks que está totalmente olvidado y que la gente literalmente se olvida que existe. Esa es la respuesta fácil del Dead Cypher. Directamente. Cybernetic Successor. Serán este de algunas de estas cosas no sirven directamente, algunas, pero hay algunas cartas que son bastante buenas que se pueden mantener. Por ejemplo,
Esto se queda, 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 esto no se usa, así que se quita, esto se usa, esto tampoco se usa, esto tampoco se usa, esto se usa en algunos de Cyber Dragon, esto sí es bastante bueno, esto no sirve, esto tampoco sirve, esto mucho menos sirve, esto tampoco, esto creo que esto mucho menos, y esto tampoco, y esto, o sea, lo que son las cartas mágicas de trampa, hay algunas cartas que se quedan y otras no. Esto es otra réplica, esto literalmente ser honesto con ustedes, ninguno de los dos se utiliza, esto menos, esto sí se usa, esto tampoco se usa, esto sí se usa, esto no se usa, los ciberdragones sí se usan a 3 réplicas cada uno. Obviamente esto no se usa, esto sí se usa, esto no se usa, no se usa este, ni este, ni esto, ni esto, ni esta, con excepciones. Esto se puede utilizar en algunas estrategias, pero ya salieron, como ya salieron las cartas que faltaban del cosa del Ciberdragón, este se puede modificar y hacer incluso una versión competitiva más viable, utilizando las cartas SG, por ejemplo, el Nova y el Infinity directamente. Como dije antes, ahora con la llegada de las dos cartas restantes de Dragon Mail se puede modificar este deck y créanme, cuando este se modifique pueden quedar una auténtica chulada directamente. Digna de un beso de un chef. El Spellbook. ¿Ya dije que el deck Cyber Dragon no se usa? Sí, dije que el deck Cyber Dragon no se usa. Este también sufre el mismo destino. Un deck bastante bueno, pero tristemente hoy en día literalmente es de esos decks que te olvidas que existen y no se usan. El deck Salamangre. Han salido muchos soportes y han dado muchas le han dado muchos juguetes al deck Salamangre. Es un deck que aún con el paso del tiempo no envejece mal directamente porque es muy fuerte el deck. El Zombies. Mismo proceso, mismo suceso que lo que dije con los decks como el Spellbook y el Cosa y el Cypher. De que se técnicamente han envejecido, por así decirlo. Y lo mal. Del Mago Oscuro. No ha envejecido mal, de hecho, posiblemente en unos meses salga lo que viene siendo los soportes que salieron el año pasado y créanme, cuando esos soportes lleguen, el de Mago Oscuro pasará a ser algo parecido al de Blue Eyes. No tan roto, pero sí bastante bueno. Tirando decente. Y no va a tener que depender de algunas estrategias directamente. Deck Gaia. Para estrategias fun, bueno, pero para estrategias competitivas es un deck mediocre. Así que, así de claro lo he resumido. Deck Blackwing, bastante bueno. Puedes hacer OTK y estrategias muy precisas. Problema, meta actual demasiado opresivo. Situaciones se ha quedado tan atrás que obviamente la mayoría de gente prefiere olvidar que no existen los Blackwing. A pesar de que era un deck bastante bueno. Ninjas, no es mal deck, pero tristemente, como dije antes, meta muy opresivo y la mayoría de gente prefiere utilizar otras decks que jugar cosas. Blue Eyes, ahorita estamos diciendo que los de formato competitivo, que el Blue Eyes es uno de esos de formato competitivo que literalmente, si tú le pones el Nova G, técnicamente tienes un deck competitivo ya hecho. Y además, no nos engañemos, este deck tiene todo lo que necesitas literalmente para tener un deck competitivo con el que vas a ganar. Y no me refiero a que
tienes que jugar la estructura tal cual como está. Puedes agregarle los nuevos soportes y ya, y verás un monstruo que literalmente puede darte victorias. Cosa, lo que viene siendo los Galaxy, los Galaxy Photon. El de Galaxy Photon, obviamente, te seré honesto con ustedes, no es un deck road ni tampoco es un deck competitivo, pero sí, es uno de los decks más fuertes de cosas. Es uno de los decks más fuertes, respectivamente, enfocado respectivamente, en TSG. Hero. Es un meme. Así de fácil lo dejo. Es un meme porque el deck no es malo, pero el problema es que son muchos estándar y estrategias antes de terminar con tu campo final que te dé la victoria. Red Demon Dragon. Si quieres uno de los synchro actualmente competitivos más fuertes, esta es una opción barata. O sea, es una opción barata porque literalmente tienes todo el engine Red Demon Dragon y le tienes que meter muy pocas cartas para que el red funcione. Esa es la única forma como yo defino ese. Y por último, el cosa. El último de todas las estructuras, el cosa. Los Ray Raptor. Seré honesto con ustedes, el deck no necesita nada. Este deck ya está completamente hecho para destrozar el meta. ¿Por qué? Tienes todo, literalmente tiene todo lo que necesitas literalmente en la caja. Ni siquiera tienes que tú invertirle algo o cambiarle alguna carta. Como mínimo, si tú quieres, por ejemplo, maximizar los recursos, cambias una que otra carta y agregas un cosa, un maxi y un cosa y un F Baylor y agregas lo que viene siendo Call of the Grey y otra carta de negación genérica y ya. Es todo, es lo mismo. Puedes hacer exactamente lo mismo pero con pocos recursos. O sea, eso es lo único que podrías cambiarle y ponerle para que el deck funcione exactamente igual. O sea, este es el único deck que literalmente tú no tienes que cambiar absolutamente nada, modificarlo. Absolutamente. Pero ya después el resto de deck, solamente con una pequeña modificación o una pequeña inversión tuya, ya literalmente puedes tener un deck competitivo. O sea, con la nueva con las cartas nuevas que salieron, el deck Dragon Mail está, podría decirse que va a ser una chulada da que puedes matar cualquier adversario. Y con el cosa, y con el Super Dragon, con 3/4 de lo mismo. El Salaman Grey no es como que requiera tantas modificaciones y el cosa y el Blackwing tampoco. De hecho, para que vean las modificaciones, lo que yo digo es cierto. Vean, así es como tengo el Ray Raptor. No hay ninguna diferencia con la estructura. Lo único que es así, agregué las 3 réplicas del SG, agregué 2 de esto y agregué 2 de esto. Listo, eso es todo. Literalmente ahí están todas las cartas respectivamente que necesitas de la estructura. Salaman Grey, yo solamente agregué el Synchro. Ya tenías el Mira Stallion y agregué literalmente la versión nueva. Después de eso es casi lo mismo de la estructura, solamente agregas unas pocas cartas y voilà, ya tienes un deck competitivo que puede, la versión competitiva del Salaman Grey directamente. El Swerzer y el Ramder son decks que te dan obviamente cuando participas en la oferta de nuevos jugadores, obviamente. Si participas en la oferta de nuevos jugadores, te dan esto de... Pero en fin,
vamos al de Dragon Mail que tengo que modificar ahorita, cara, porque Death Dragon Mail, siendo honesto, el Death Dragon Mail hay algunas cartas que tengo que quitar para que funcione. Tengo que quitarle esto, tengo que quitarle esto, tengo que quitarle esto, tengo que quitarle esto, tengo que quitarle esto y tengo que quitarle esto. Porque esta era la versión la versión económica que no necesita algunas cartas. Para que este deck funcione hay que tener a la Ladies directamente. Sin la Ladies, este deck, digamos que le falta algunas cuantas cosas para funcionar. Porque sí, utilizamos el Mirror, pero entonces el Mirror no sirve porque solo tenemos a Sheu y a Cosa y a la Housemaid. Porque con Sheu y la Housemaid significa que el deck tiene la carencia de recuperar recursos cuando están fuera del juego directamente. Y como llevamos 3 Chamber y también llevamos 3 Quiche y 3 Parlot, de nada sirve si al final de cuentas solamente tenemos muchos recursos, pero no tenemos forma de recuperar esos recursos que sacamos fuera del juego antes, como dije antes. Y ahí es donde entra Ladies. Ladies resuelve ese problema de la pérdida de recursos y encima de eso te da acceso a otras fusiones y a otras estrategias respectivamente que se pueden sacar provecho. Así que... sí, te me olvidé una última cosa antes de terminar. Antes de terminar, obviamente, el otro deck que iba a mencionar era, como decía antes, el deck Blue Eyes. Esta es una versión económica del deck Blue Eyes. Obviamente, si tu objetivo es ir por simplemente jugar con la base de la estructura básica, o sea, si vas con la idea de ir por la estructura básica, esta sería la opción que tú llevarías. Pero si tu objetivo es tener la versión competitiva actual, lo mejor es no utilizar esa. En fin. Ya el Magician Pendulum yo lo tengo aquí. Y el otro que iba a mencionar era el Cyber Dragon, que está por aquí. Vamos a recuerdo. Cyber. No, este es cosa. Las Genai. ¿Dónde está el Cyber Dragon? Mira aquí. Aquí está el Cyber Dragon. El problema de esta versión competitiva del Cyber Dragon, si bien quitamos varias cartas y estamos jugando el engine basado en el cosa, el problema de esta estrategia es la dependencia de esta carta y la dependencia de esta carta. O sea, como dependemos mucho de estas dos cartas, obviamente el deck se ralentiza bastante y te briqueas, veas cuando no tienes lo que viene siendo las opciones para tirar a estas dos cartas. Así que de ahí el hecho de que se requiera el Infinity. El Infinity se requiere para negar y el Rampage se necesita para asegurarte un campo que respectivamente rompa el campo del adversario y te asegure la victoria directamente. Esta fue la versión inicial, pero hoy en día ya esta versión está obsoleta directamente. Pero bueno, señores, creo que podemos dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Yo he sido su queridísimo T-Rain y chao chao.